Aquí tenemos un ejercicio en el cual vamos a mirar los componentes de la función de producción de una economía, una función de producción neoclásica, la cual está matizada por las siguientes determinantes. Entonces nos dice que la tasa de inversión bruta es del 20%, que el crecimiento del PIB agregado está en el orden del 6,5%, la razón capital producto inicial del periodo es de 1,5%, la tasa de depreciación es del 6%, la tasa de crecimiento del empleo está en el orden del 4%. ¿Ok? Para esto también nosotros estamos suponiendo una función de Cobb-Douglas, como ustedes pueden ver, en la cual se asocian dos factores, que es el capital y el trabajo, y se asume un peso de alfa de 0,4. Recordar que ese peso de alfa lo que indica es la productividad marginal del factor al que está asociado. Entonces, el alfa de 0,4 es una productividad de 0,4 que corresponde al factor trabajo, mientras que el valor de 1 menos alfa nos indicaría la productividad que está dada para el factor capital. Entonces, a partir de este ejercicio hay cuatro preguntas a resolver. La primera es definir cuál es la tasa de crecimiento del stock de capital. La segunda, a partir de la contabilidad del crecimiento, definir fue el crecimiento de la productividad total de los factores para el periodo de análisis. La tercera, en el supuesto que la economía no quiera crecer a un 6,5, sino a un 8%, ¿cuál debería ser la tasa de inversión? Y finalmente, suponiendo que la tasa de ahorro de la economía es el 30% y considerando de que no existe una autoridad gubernamental, es decir, que estamos hablando de un modelo de dos sectores, hogares y empresas, entonces, ¿cuál sería la relación de capital-producto a la cual se converge la economía? Entonces, para resolver el primer literal, nosotros utilizamos la función de capital que está planteada aquí, en donde este componente de la inversión se refiere al gasto que desarrollan las empresas para poder colocar nuevas unidades de capital, ¿ya? Es lo que determina la inversión bruta, y esa inversión bruta está asociada a la existencia de algún factor de renta para poder hacer la reposición de la inversión. Mientras que este otro componente que se llama delta de K, en cambio asocia la reposición del stock de capital que se hace a partir de las unidades que se deprecian. De hecho, delta representa la tasa de depreciación de la economía y por lo tanto, entonces, aquí lo que nosotros estamos midiendo es cuál es el componente de inversión que se utiliza para cambiar el stock que va cayendo en desuso. ¿Ok? Entonces, reemplazando el valor de la inversión por la tasa bruta, tenemos que es el cociente de Y con Y, y luego lo que hacemos es dividir pues cada uno de los factores para el valor de K, que es lo que nos va a permitir a nosotros reducir la ecuación en este término que está aquí. ¿Ya? Luego de ello nosotros lo que hacemos es reemplazar por las identidades que nos ha dado el ejercicio. En este caso, el valor de 0,2 procede de la tasa de inversión que nos habían indicado en la primera diapositiva, y este valor de K que ustedes ven de 1,5 corresponde al inverso que se nos había planteado en la primera parte del ejercicio. Por lo tanto, la tasa de crecimiento del stock de capital está en órdenes del 14%. Para usar la contabilidad de crecimiento y definir cuál es la productividad total de los factores durante el periodo. Entonces, utilizando la función de Cobb-Douglas, vamos a tener que al momento de reemplazar cada uno de los indicadores en términos de crecimiento, para lo cual utilizamos los diferenciales, y entonces el diferencial del producto, es decir, de delta Y de Y, es el crecimiento del PIB que está definido en el ejercicio. El componente de la variación de A sobre A, que es el progreso técnico, lo que nosotros encontramos en el literal anterior, es decir, el grado de cambio del stock de capital frente a los nuevos niveles de inversión bruta de la economía. La variación que procede para la reposición del stock de capital en función del nivel de depreciación, y finalmente el grado de variación de la producción de una economía a partir del factor trabajo, que también se definió en la parte inicial el aporte que representa ese factor versus la tasa de crecimiento poblacional. Entonces, despejando todos estos componentes, llegamos a que el progreso técnico de esta economía
o la productividad que se generó agregada a nivel de todos los factores es el equivalente al 0.0174 o el 1.7%. Este es un supuesto en el cual si nosotros no quisiéramos que la economía se desplace a un 8%, a un 6.5, sino a un 8%, entonces, ¿cuáles son las condiciones que deben de reproducirse a nivel de la tasa de inversión? Es decir, estamos suponiendo de que el aporte de los factores trabajo y el de la constante X, en este caso que es el grado de expansión de la inversión, permanecen constantes. Por lo tanto, lo que nos interesaría conocer es cuánto debería modificarse el nivel de inversión. Entonces, haciendo los reemplazos en la ecuación inicial de Cobb-Douglas en términos de las variaciones, tendremos que si nosotros quisiéramos crecer en lugar de 6.5 al 8%, la tasa de inversión de la economía debería ser de 20.65. ¿Ya? Es decir, si esto lo comparamos nosotros con la tasa inicial que nos dan los ejercicios, quiere decir que 2 puntos agregados más de producción se lograría con apenas 0.65 adicional del nivel de stock de capital que se está reponiendo en este momento. Si nosotros no tuviésemos el supuesto de cuánto es el crecimiento óptimo que quisiéramos tener a partir del crecimiento logrado, entonces la tasa de inversión que se genera en la economía es exactamente igual al nivel de expansión en la cual se vincula el grado de inversión bruta del stock de capital con respecto al nivel de renta. Finalmente, se nos plantea aquí reconocer cuánto sería la tasa de ahorro, perdón, a partir de la tasa de ahorro economía del 30%, cuál sería la relación capital-producto, al cual converge la economía. Entonces, aquí lo que hacemos es reemplazar por todos los términos per cápita, tomando en cuenta que las variables agregadas tratan de crecer siempre a un nivel de eficiencia que está definido por el nivel de productividad de los factores y el crecimiento de la cantidad de personas en una economía para poder llegar a ese estado estacionario, que es el punto de conversión. Entonces, haciendo los cambios, la tasa de ahorro que se nos plantea aquí del 30% se convierte en 0.30, que es S. El nivel de crecimiento poblacional aquí se asume que está amarrado con la tasa de creación de empleo, que está definida por el 2% en los datos iniciales del ejercicio. El valor de reposición del stock de capital en términos de la depreciación está definido en un monto del 6%, su tasa marginal, y el nivel de aporte o progreso técnico que está definido como el cociente entre X y alfa está definido como 0.0174, que fue también el primer valor que nosotros obtuvimos en estos ejercicios. Entonces, resolviendo, esto quiere decir que la tasa a la cual converge la economía en una relación capital-producto se encuentra en el orden del 3.08, siempre y cuando la tasa de ahorro de la economía sea del 30%. Nótese que aquí se está mostrando que la tasa de ahorro de la economía es diferente del nivel de la inversión. Entonces, por ello se aprecia de que ante un mayor nivel de ahorro, pues la convergencia que debe tener el stock de capital con el producto debe ser un poco mayor que si se mantendría la igualdad de condiciones entre la tasa de ahorro amarrada a los niveles de inversión. De hecho, se podría hacer un recálculo para medir cuál sería esa convergencia si es que en lugar de la tasa de ahorro del 30% que está planteada aquí, se tomaría las condiciones iniciales del ejercicio. En este caso, en lugar del ahorro del 30%, tomar un ahorro del 20% y volver a recalcular. Entonces ahí tendríamos nosotros una idea un poco más clara de cuál sería el salto de la convergencia entre una tasa de ahorro superior al nivel de inversión y entre una tasa de ahorro que converge a su nivel de inversión.